Siendo un saludo a todos quienes aprecian este video. Hoy les voy a hablar sobre los nuevos avances en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Voy a establecer el tema de la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en el caso de los pueblos Guaraminani y Taromenani. El objetivo es comprender y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que han surgido en la coexistencia de los diversos sistemas jurídicos, promoviendo el diálogo intercultural y la consolidación de un verdadero marco legal más respetuoso hacia la diversidad cultural y la búsqueda de soluciones justas en situaciones conflictivas entre la jurisdicción estatal y los derechos de nuestros pueblos indígenas. Tenemos algunos aspectos importantes a considerar como datos generales. En primer lugar, que la Corte Constitucional enfrenta desafíos tras el reconocimiento de constitución, de la constitución de los pueblos y las culturas ancestrales. Se presenta una confrontación entre ambos sistemas jurídicos, el estatal y el derecho indígena. Se reconoce un pluralismo jurídico que le otorga igual valor a ambos sistemas. Se requiere además una nueva visión intercultural explorada desde las tolerancias en estos casos clave como el guaraní y el taromenani. En nuestro marco cultural reconocemos al pueblo guaraní como un pueblo indígena del Ecuador que destaca con su protagonismo en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el cual está entrelazado con la diversidad étnica del país y que ha experimentado profundos cambios con la llegada de la civilización occidental. Tiene una rica diversidad étnica y una arraigada identidad cultural en conexión con la selva amazónica, la zona geográfica en donde se desarrolla y el estilo de vida junto a las tradiciones que conservan basada en la caza, la pesca y la recolección. La Constitución reconoce los derechos de nuestros pueblos indígenas y la preservación y la autonomía en cuanto a los modos de vida tradicionales que tienen y las prácticas ancestrales para sostener el equilibrio con la naturaleza y el convivir. Los contactos con la civilización occidental han tenido repercusiones significativas que de cierta manera han influenciado sobre estos pueblos y nacionalidades y la identidad cultural. Se han visto inmersos en diversos conflictos jurisdiccionales de acuerdo a problemas económicos, por ejemplo, pues chocan los intereses de protección de territorio y la preservación de las formas de vida, al contrario de los intereses que puedan surgir por la explotación minera, petrolera y otras. Se debe establecer procesos de consulta previa, libre e informada, que es parte de las garantías para establecer un equilibrio justo, hablando en tema legal. También existen varias tensiones culturales entre la visión occidental y la cosmovisión indígena y se vislumbran desafíos continuos, pero también oportunidades para la coexistencia armoniosa de de ambas formas de vida. Tenemos en el marco conceptual la definición funcional de la tolerancia que se establece en este contexto como el reconocimiento y el respeto de las diversas formas culturales, los modos de vida y las tradiciones de los pueblos indígenas. La importancia de la teoría liberal para entender que es necesario este proceso de coexistencia, promover la convivencia pacífica y la cohesión social. Tenemos también las concepciones que nos brinda Forts. En primer lugar, el permiso como aquella concepción que implica permitir las prácticas de las diferentes culturas, en este caso, guaraní y taromenani. La coexistencia, en donde se sugiere la convivencia pacífica de las diversas culturas y mantener los modos de vida sin interferencias. También el respeto que implica reconocer la igualdad moral de ambas culturas y garantizar el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y por último, la estima, que va más allá del respeto y que sugiere el aprecio positivo por la diversidad cultural, entendiendo la contribución a la riqueza cultural de nuestro país. El problema entre la tolerancia cultural de los ancianos guaraníes asesinados por Toromenane nos explica el caso que existió un asesinato em, que generó varias tensiones y planteó ciertos cuestionamientos sobre cómo abordar la violencia dentro de estos contextos en las diferentes comunidades indígenas. Para los guaraní se genera una respuesta, hubo una incursión en el territorio taromenane y pues esto fue involucrando un conflicto entre las dos culturas, entre las dos formas de vida.
Se inició la instrucción fiscal que buscó determinar una responsabilidad para el genocidio y aplicar de cierta manera, la justicia mestiza de acuerdo a los valores y normativas constitucionales que manejamos a nivel nacional. Esto planteó el desafío jurídico en cuanto a la jurisprudencia constitucional de cómo poder abordar estos problemas sin afectar los derechos culturales de nuestros pueblos y nacionalidades. Existe el desafío ético y jurídico, la preservación de la cultura y también la consulta de constitucionalidad. En este contexto se centra todo en cómo la jurisprudencia constitucional ecuatoriana podría manejar este caso delicado para aplicar la ley y aplicar justicia de manera tolerante y de manera justa y equitativa. La posición de la Fiscalía fue sostener el trato legal en base al orden jurídico estatal a nivel nacional y tener una perspectiva legalista, mantener la cohesión y uniformidad con la ley a nivel nacional y respetando los derechos de los pueblos y nacionalidades. También una posición de la Defensoría del Pueblo que fue más apegada a la inclusión de la justicia indígena y a entender las particularidades culturales y a ser garantista de los derechos culturales dentro del proceso judicial. También tenemos las consideraciones que hizo la Corte, en este caso la ambigüedad y falta de claridad en torno al artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, y esta ambigüedad implicaba interpretaciones diversas y situaciones injustas. La necesidad de una perspectiva intercultural, es decir, dejar las limitaciones de los enfoques legalistas, incluir la protección de los derechos humanos basándose en características o guías internacionales. También las referencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también las experiencias que ya tuvo la Corte Constitucional colombiana en cuanto a la interpretación de las normas nacionales en estos casos que involucran a los pueblos indígenas. Las recomendaciones de la Corte fueron establecer el diálogo intercultural, la capacitación jurídica intercultural y el respeto a la diversidad. Diálogo para implicar la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas, capacitación para mejorar la comprensión de estas particularidades culturales y lingüísticas y el respeto a la diversidad para generar una interpretación más equitativa que refleje la riqueza cultural y plurinacional que tenemos en nuestra sociedad ecuatoriana. Como conclusiones, se estableció el reconocimiento de la diversidad cultural, la perspectiva intercultural en la interpretación jurídica, em, también la relevancia jurisprudencial del derecho internacional en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones para una interpretación intercultural en cuanto a adquirir de mejor manera o establecer un mejor marco legal para abordar este tipo de conflictos sin discriminación, la inclinación hacia la tolerancia cultural para ser más relevante la igualdad política y jurídica de las concepciones diversas en este tipo de conflictos. Como conclusión, tenemos que la posición de la Corte simplemente destaca la necesidad de evolucionar nuestro sistema legal hacia uno más inclusivo y adaptado a la diversidad cultural, reconociendo que la interpretación intercultural es esencial para garantizar la justicia en nuestro Estado plural. Este enfoque representa un avance importante hacia una verdadera sociedad más equitativa y más respetuosa de las distintas manifestaciones culturales. Muchas gracias.